Número 15. La tierra de los extremos. Rusia no es solo un país, es un mundo completamente diferente. Un lugar donde los extremos definen la vida cotidiana de maneras que son casi imposibles de imaginar. Desde temperaturas heladas que pueden matar en minutos, hasta ciudades que nunca duermen bajo el sol de medianoche. Rusia vive en el límite de la naturaleza, el poder y la supervivencia. Extendida a lo largo de 2 continentes, Rusia es el país más grande de la Tierra, cubriendo más territorio que Europa y Asia combinados. Pero con ese tamaño masivo llega algo extraordinario, una diversidad extrema, no solo en cultura, sino en clima, estilo de vida e incluso comportamiento humano. En la remota región de Siberia se encuentra uno de los lugares habitados más fríos del planeta, Oymyakon. Aquí, las temperaturas pueden bajar por debajo de los menos 50 grados Celsius. Imagina despertarte cada mañana sabiendo que salir sin protección podría congelar tu piel en minutos. Los coches deben mantenerse encendidos, porque si el motor se apaga, puede que nunca vuelva a arrancar. Esto no es supervivencia, es resistencia en su límite absoluto. Pero Rusia no se detiene en el frío. Viaja hacia el norte, profundamente dentro del círculo polar ártico, y experimentarás un fenómeno que parece casi real: el sol de medianoche. En ciudades como Murmansk, el sol no se pone durante semanas en verano. Imagina vivir tu vida sin oscuridad, donde la noche simplemente no existe. Dormir se convierte en un desafío, el tiempo se siente distorsionado, y la realidad comienza a difuminarse. Ahora invierte completamente ese extremo. En invierno, estas mismas regiones caen en una oscuridad casi total. Durante semanas, el sol apenas se eleva sobre el horizonte. Esto crea largas y pesadas noches que pueden afectar la salud mental, los niveles de energía e incluso el ritmo de la vida diaria. La gente se adapta, pero no es fácil. Este es un lugar donde la naturaleza controla tu mente, no al revés. Y luego llega a otro lado de Rusia, la inmensa naturaleza salvaje. Casi la mitad de Rusia está cubierta de bosques, incluyendo la enorme Siberia, una de las áreas más salvajes y menos exploradas de la Tierra. Esta tierra es hogar de lobos, osos y algunas de las condiciones naturales más peligrosas imaginables. Regiones enteras permanecen intactas por la civilización moderna. Hay aldeas donde la gente vive a días de la carretera más cercana, aislados del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, Rusia también alberga ciudades modernas poderosas. En Moscú, la vida se mueve rápido, llena de lujo, tecnología y riqueza. Los rascacielos se elevan sobre edificios históricos y los multimillonarios caminan por las mismas calles donde se escribió siglos de historia. Este contraste es impactante. Mientras algunas personas viven en aislamiento helado, otras experimentan un estilo de vida comparable a las ciudades más ricas del mundo. Pero quizás la parte más extrema de Rusia es la resiliencia de su gente. Vivir en condiciones tan duras ha moldeado una mentalidad de dureza, resistencia y supervivencia. Ya sea enfrentando inviernos brutales, presión económica o desafíos sociales, la gente se adapta. En muchas regiones, la vida diaria incluye cosas que parecerían extremas para los forasteros: natación en hielo, viajes de larga distancia sobre tierra congelada y soportar condiciones que la mayoría evitaría a toda costa. Incluso el transporte refleja esta extremidad. El legendario ferrocarril transiberiano se extiende más de 9.000 kilómetros, el ferrocarril más largo del mundo. Viajar de oeste a este puede tardar casi una semana. A lo largo del camino, los pasajeros cruzan bosques infinitos, paisajes congelados y pueblos aislados que parecen completamente desconectados de la vida moderna. Y luego hay otro extremo que a menudo pasa desapercibido: el equilibrio entre control estricto y libertad caótica. Rusia es un lugar donde las reglas pueden ser rígidas, pero la vida en el terreno puede sentirse impredecible. Un momento estás en un entorno altamente controlado, y al siguiente estás presenciando una realidad cruda y sin filtros. Este contraste crea una atmósfera única, intensa, impredecible y a veces incluso impactante. Por eso Rusia se siente diferente. No es solo el frío, no solo el tamaño, no solo el poder. Es la combinación de todo llevado al límite. La naturaleza en su forma más dura, las ciudades en su forma más avanzada, las personas en su forma más resiliente. Rusia no es un país de equilibrio, es un país de extremos, donde la vida cotidiana se convierte en un desafío
y la supervivencia se transforma en una forma de vida. Número 10. La revolución del desequilibrio de género. Rusia, un país de vastos paisajes, poderosa historia y profundos contrastes culturales. Pero bajo la superficie de sus grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo, existe una realidad demográfica que moldea silenciosamente la vida cotidiana. Un notable desequilibrio de género que ha influido en la sociedad durante décadas. En la Rusia moderna, las mujeres superan significativamente en número a los hombres. Según estimaciones demográficas, hay millones más mujeres que hombres en todo el país. En algunos grupos de edad, especialmente después de los 30 años, la diferencia se vuelve aún más notable. Camina por parques, universidades, lugares de trabajo o incluso reuniones sociales, y comenzarás a ver este desequilibrio reflejado de manera sutil pero poderosa. Pero, ¿por qué ocurre esto? Las raíces de este desequilibrio se profundizan en el pasado de Rusia. Eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto devastador en la población masculina. Millones de hombres rusos perdieron la vida, dejando una brecha generacional que se extendió a través del tiempo. Incluso décadas después, los efectos siguen siendo visibles en las estadísticas poblacionales. Sin embargo, la historia es solo parte del relato. La Rusia moderna enfrenta otro desafío, una menor esperanza de vida masculina. En promedio, los hombres rusos tienden a vivir significativamente menos que las mujeres. Factores como condiciones laborales duras, hábitos de vida y problemas de salud contribuyen a esta diferencia. En contraste, las mujeres suelen vivir más tiempo, creando un desequilibrio creciente a medida que la población envejece. Este desequilibrio ha transformado silenciosamente la dinámica social del país. Para muchas mujeres, encontrar una pareja estable se vuelve más competitivo. En ciudades como Moscú y San Petersburgo, no es raro ver mujeres altamente educadas y exitosas aún buscando relaciones estables. Esto ha llevado a un cambio en la cultura de citas, donde las expectativas, prioridades e incluso la dinámica de las relaciones evolucionan de manera diferente en comparación con otras partes del mundo. Al mismo tiempo, los hombres en Rusia pueden experimentar otro tipo de presión social. Con menos hombres disponibles, a menudo se encuentran en una posición de mayor demanda en el mundo de las citas. Esto puede influir en el comportamiento en las relaciones, los niveles de compromiso e incluso las expectativas sociales sobre el matrimonio. Pero el impacto va más allá de las citas. El mercado laboral en Rusia también refleja esta realidad de género. Las mujeres desempeñan un papel enorme en industrias como la educación, la salud y la administración. De hecho, en muchos sectores, las mujeres dominan el panorama profesional, equilibrando carreras, responsabilidades familiares y expectativas sociales al mismo tiempo. En las regiones rurales, la situación se vuelve aún más compleja. Muchos hombres jóvenes migran a grandes ciudades en busca de trabajo, dejando comunidades donde las mujeres constituyen la mayoría de la población. En estas áreas, aldeas enteras pueden sentirse notablemente más silenciosas, con menos hombres presentes. Esto crea entornos sociales únicos donde las estructuras familiares tradicionales comienzan a cambiar. Y luego está el lado cultural. La sociedad rusa da un fuerte énfasis a la feminidad, la belleza y la presentación. Esto está parcialmente influenciado por el desequilibrio demográfico. Muchas mujeres invierten una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en su apariencia, no solo como norma cultural, sino también como una forma de destacar en un entorno social competitivo. La moda, el cuidado personal y la elegancia se convierten en parte de la vida cotidiana. Pero esta realidad no está exenta de desafíos. Algunos expertos advierten que el desequilibrio podría tener efectos a largo plazo en el crecimiento poblacional y en las estructuras familiares. Con menos relaciones estables formándose, las tasas de natalidad pueden disminuir, provocando más cambios demográficos con el tiempo. Es un ciclo que continúa moldeando el futuro de Rusia de formas visibles y ocultas. Aún así, a pesar de estos desafíos, la vida en Rusia continúa adaptándose. Las mujeres se vuelven cada vez más independientes, enfocadas en su carrera y conectadas globalmente. Muchas eligen priorizar el crecimiento personal, los viajes y el éxito profesional sobre las expectativas tradicionales. Este cambio está redefiniendo lentamente cómo se ven las relaciones y la vida familiar en la Rusia moderna. Así que cuando explores Rusia,
Ya sea las calles históricas de Moscú, la belleza artística de San Petersburgo, las aldeas tranquilas lejos del foco, recuerda que detrás de la arquitectura, la cultura y la vida cotidiana hay una poderosa historia demográfica. Una historia donde los números no solo existen en el papel, moldean el amor, la sociedad y el futuro de toda una nación. Número 5. Tradiciones rusas extrañas que te volarán la mente. Cuando la gente piensa en Rusia, a menudo imagina vastos paisajes helados, una historia poderosa y ciudades icónicas como Moscú y San Petersburgo. Pero más allá de la superficie, Rusia es un país lleno de tradiciones tan inusuales, tan profundamente arraigadas, que para los extranjeros pueden parecer casi increíbles. Estas no son solo costumbres raras, muchas aún se practican en la vida cotidiana. Entremos en un mundo donde la superstición se mezcla con la rutina diaria, donde las creencias antiguas moldean silenciosamente el comportamiento moderno. Una de las tradiciones más fascinantes en Rusia es algo llamado sentarse antes de un viaje. Antes de salir de casa para un viaje largo, las familias rusas suelen detenerse, sentarse en silencio y esperar unos momentos, sin hablar, sin moverse, solo quietud. Puede parecer extraño, pero se cree que esta tradición trae buena suerte y asegura un viaje seguro. Incluso en apartamentos modernos, antes de ir al aeropuerto o a la estación de tren, las familias hacen esta pausa. Es un ritual silencioso, casi meditativo, que ayuda a todos a recoger sus pensamientos antes de salir hacia lo desconocido. Otro hábito cotidiano que sorprende a los extranjeros es la fuerte creencia sobre silbar dentro de casa. En muchas partes de Rusia, silbar dentro de una vivienda se considera extremadamente mala suerte. Se cree que puede silbar el dinero y traer problemas financieros. Así que si alguna vez estás en una casa rusa, incluso tararear una melodía puede generar miradas serias. Luego está la tradición de no estrechar la mano a través de una puerta. En la cultura rusa, una puerta se considera un límite entre dos mundos, interior y exterior, seguridad e incertidumbre. Dar la mano o pasar objetos a través de este umbral se cree que trae conflictos o mala suerte. Por eso, si llegas a una casa, notarás que las personas entran completamente antes de saludar adecuadamente. Ahora algo aún más inusual. En Rusia, regalar un número par de flores está estrictamente asociado con funerales. Si regalas flores, siempre deben ser un número impar. Llevar un número para una celebración o cita se considera profundamente inapropiado. Esta tradición se toma muy en serio, y los floristas la siguen automáticamente. Y hablando de celebraciones, los cumpleaños rusos tienen un giro sorprendente. Se considera mala suerte celebrarlos antes de la fecha real. Aunque en muchos países es normal celebrar antes, en Rusia esto se evita. Pero quizás una de las tradiciones más intensas es la cultura del invierno ruso. La natación en hielo, conocida como baño invernal, es practicada por miles de personas. Durante temperaturas extremadamente frías, la gente corta agujeros en el hielo y se sumerge en el agua helada. Se cree que fortalece el cuerpo, limpia el alma y desarrolla resistencia mental. Las tradiciones alimenticias también tienen hábitos únicos. Por ejemplo, en reuniones sociales es común brindar, y no solo un simple salud. Los brindis pueden ser largos, emocionales y significativos. También existe una costumbre curiosa con las botellas vacías. Dejar una botella vacía sobre la mesa se considera mala suerte, por lo que se coloca rápidamente en el suelo. Y finalmente, una tradición simbólica relacionada con los espejos. Si alguien sale de casa y debe regresar por algo olvidado, debe mirarse en un espejo antes de volver a salir. Se cree que esto evita la mala suerte en el viaje. Estas tradiciones pueden parecer extrañas, incluso misteriosas, pero revelan algo poderoso sobre Rusia. Un país donde la historia no solo se recuerda, se vive. Número 3. Moscú, una ciudad de contrastes imposibles. Moscú, el corazón palpitante de Rusia, una ciudad donde el pasado y el futuro chocan de formas que se sienten casi irreales. A primera vista, parece un lugar de poder, riqueza y grandeza. Pero cuanto más te adentras, más te das cuenta, esta ciudad vive dos vidas completamente diferentes al mismo tiempo. Por un lado, tienes el icónico horizonte dominado por las coloridas cúpulas de la Catedral de San Basilio y las históricas murallas del Kremlin. Estas estructuras cuentan historias de imperios de siglos pasados, de zares, revoluciones y una nación moldeada por el conflicto y la resiliencia.
Caminar por estas áreas se siente como entrar en un museo vivo, donde cada piedra lleva el peso de la historia. Pero a solo unos kilómetros de distancia, todo cambia. Rascacielos de vidrio se elevan hacia el cielo en el distrito ultramoderno del Centro Internacional de Negocios de Moscú, también conocido como Moscú City. Aquí, corporaciones de miles de millones de dólares operan dentro de torres futuristas. Coches de lujo llenan las calles. Restaurantes caros sirven platos que cuestan más de lo que algunas personas ganan en una semana. Es un mundo completamente diferente, rápido, llamativo e impulsado por el dinero. Y aquí es donde el contraste se vuelve imposible de ignorar. Porque mientras una parte de Moscú brilla con riqueza, otra lucha silenciosamente en las sombras. Detrás de la fachada glamorosa, muchos residentes viven en antiguos bloques de apartamentos de la era soviética, edificios grises y desgastados que apenas han cambiado desde los días de la Unión Soviética. Dentro, las familias enfrentan el aumento del costo de vida, salarios bajos y una lucha diaria por mantenerse al ritmo de una ciudad que evoluciona rápidamente a su alrededor. Esto no es solo una brecha, es una división. En Moscú, es completamente normal ver un Bentley de lujo estacionado junto a la entrada de un edificio en ruinas. Ver a influencers cenando en restaurantes en las azoteas mientras, a solo unas calles, personas mayores venden pequeños productos para sobrevivir. Dos realidades coexistiendo, pero rara vez tocándose. Y luego está el estilo de vida. Durante el día, Moscú se mueve con disciplina estricta. La gente corre a través del increíblemente eficiente metro de Moscú, uno de los sistemas de metro más hermosos del mundo. Paredes de mármol, candelabros y una arquitectura grandiosa convierten estaciones de tren ordinarias en palacios subterráneos. Es limpio, organizado y casi surrealista. Pero cuando cae la noche, la ciudad se transforma. La vida nocturna de Moscú es intensa, enérgica y a veces controvertida. Clubes exclusivos, bares ocultos y fiestas clandestinas cobran vida, atrayendo una mezcla de élites, celebridades y jóvenes comunes que buscan escapar de la realidad. En estos lugares, las reglas se sienten más flexibles, y el contraste entre disciplina pública y libertad privada se vuelve aún más visible. Y aún así, incluso esto tiene otro lado. Las leyes estrictas y la vigilancia constante significan que lo que ocurre en Moscú a menudo está controlado, monitoreado y a veces restringido. La libertad existe, pero dentro de límites. La expresión es permitida, pero cuidadosamente. Es un equilibrio que define la Rusia moderna, un país que intenta abrazar el futuro mientras se aferra firmemente al control. Esta tensión crea una atmósfera única. Puedes sentirla en el aire mientras caminas por la Plaza Roja. Puedes verla en los rostros de las personas, algunos orgullosos, algunos cautelosos, algunos simplemente concentrados en pasar el día. Moscú no es solo una ciudad, es un reflejo de una nación parada entre dos mundos. Este y oeste, pasado y futuro, riqueza y lucha, libertad y control. Y quizás eso es lo que hace a Moscú tan fascinante y tan compleja, porque en esta ciudad de contrastes imposibles, nada es nunca solo una cosa. Número 2. La vida en los lugares más fríos de la Tierra. Cuando la gente piensa en frío extremo, un país aparece de inmediato en la mente: Rusia. Pero lo que muchos no se dan cuenta es cuán brutalmente fría puede ser la vida aquí, no por unos días, no por una estación, sino como una forma permanente de vida. En las regiones remotas de Siberia, las temperaturas no solo bajan de cero, colapsan en extremos que la mayoría de los humanos nunca podría imaginar sobrevivir. Hablamos de menos 40, menos 50, incluso por debajo de menos 60 grados Celsius. En ese punto, el frío ya no es solo incómodo, se vuelve peligroso en cuestión de minutos. Uno de los lugares más impactantes del planeta es un pequeño pueblo llamado Oymyakon, oficialmente conocido como el lugar habitado más frío de la Tierra. Aquí, las temperaturas invernales caen regularmente por debajo de menos 50 grados Celsius, y a veces incluso alcanzan un aterrador menos 70. Imagina salir afuera y sentir cómo tus pestañas se congelan instantáneamente, tu aliento convirtiéndose en cristales de hielo antes de desaparecer en el aire. Pero aquí está lo increíble: la gente todavía vive aquí. Las familias crían niños. Las escuelas funcionan. La vida diaria continúa como si este infierno congelado fuera completamente normal. En Oymyakon, los coches rara vez se apagan. ¿Por qué? Porque si apagas el motor, el aceite puede congelarse por completo en minutos.
Eso significa que el coche simplemente no volverá a arrancar a menos que se mantenga caliente continuamente. Así que en todo el pueblo, a menudo verás vehículos funcionando sin parar, incluso en medio de la noche, solo para sobrevivir al frío. Y no solo los vehículos sufren, incluso las tareas humanas básicas se convierten en desafíos extremos. Los teléfonos dejan de funcionar rápidamente en temperaturas bajo cero. Las baterías mueren en segundos. Los objetos de metal pueden pegarse a la piel instantáneamente, causando lesiones dolorosas. Incluso usar gafas puede ser riesgoso, ya que las monturas metálicas pueden congelarse contra el rostro. El agua es otra batalla diaria. En la mayor parte del mundo, simplemente abres un grifo. Pero aquí, las tuberías pueden congelarse por completo. Así que, en su lugar, muchos residentes dependen de ríos congelados. Cortan bloques de hielo, los llevan a casa y los derriten para obtener agua potable. Imagina hacer eso todos los días, solo para sobrevivir. La comida también es muy diferente. En un frío tan extremo, la agricultura es casi imposible. Por eso, la gente depende mucho de la carne, especialmente pescado congelado y reno. De hecho, la comida a menudo se conserva naturalmente en el exterior, funcionando como un congelador gigante creado por la naturaleza. Ahora imagina esto, ir a la escuela siendo niña en estas condiciones. En muchas partes de Siberia, los niños siguen asistiendo a clase incluso cuando las temperaturas bajan de menos 40 grados Celsius. Solo cuando llega a menos 52 o más frío las escuelas finalmente cierran. Hasta entonces, los niños se abrigan en múltiples capas y caminan a través de la oscuridad congelada para recibir educación. Y aquí hay algo que puede sorprenderte. A pesar de estas condiciones brutales, la gente aquí no se ve a sí misma sufriendo. Para ellos, esto es vida normal. Generaciones se han adaptado al frío, desarrollando una resiliencia que parece casi sobrehumana. Pero sobrevivir aquí no es solo fuerza física, es resistencia mental. Imagina meses de oscuridad durante el invierno, donde el sol apenas aparece, noches largas y silenciosas, nieve interminable, aislamiento del resto del mundo. Es un desafío psicológico tanto como físico. Sin embargo, de alguna manera, la vida continúa. Las comunidades se mantienen fuertes, las tradiciones se preservan, y la gente encuentra formas de reír, celebrar y vivir, incluso en uno de los entornos más duros de la Tierra. Este es un lado de Rusia que la mayoría de los extranjeros nunca llega a comprender realmente. No las grandes ciudades, no la política, sino la cruda y despiadada realidad de la supervivencia en los lugares más fríos de la Tierra. Y una vez que lo ves, una pregunta permanece en tu mente. ¿Hasta dónde puede adaptarse realmente el ser humano cuando la naturaleza lo empuja al límite absoluto? Número 1. El verdadero costo de la vida en Rusia. Cuando la gente imagina la vida en Rusia, a menudo piensa en grandes ciudades, una historia poderosa y un estilo de vida misterioso moldeado por inviernos fríos y tradiciones fuertes. Pero detrás de las imágenes icónicas de Moscú y San Petersburgo hay una realidad que puede sorprenderte. El verdadero costo de vida en Rusia es mucho más complejo de lo que parece. A primera vista, Rusia puede parecer increíblemente asequible, especialmente en comparación con países occidentales. El alquiler, la comida y el transporte en muchas partes del país son significativamente más baratos que en lugares como Londres o Nueva York. Pero eso es solo una parte de la historia. Empecemos por la vivienda, uno de los mayores gastos para cualquier ciudadano ruso. En el centro de Moscú, alquilar incluso un pequeño apartamento puede consumir una gran parte del salario promedio. Un modesto apartamento de una habitación en el centro de la ciudad puede costar fácilmente entre $500 y $1,200 al mes, dependiendo de la ubicación y la calidad. Y aunque eso pueda parecer barato en comparación con megaciudades globales, el salario mensual promedio en Rusia suele oscilar entre $600 y $1,200. Eso significa que muchas personas gastan la mitad, o incluso más, de sus ingresos solo en alquiler. Ahora saliendo de la capital, la situación cambia drásticamente. En ciudades pequeñas y áreas rurales, el alquiler disminuye significativamente. En algunas regiones, puedes encontrar apartamentos por tan solo $150 a $300 al mes. Pero aquí está el problema, los salarios también bajan. En estas áreas, muchas personas ganan menos de $400 al mes, creando un constante equilibrio financiero. La comida es otra área donde Rusia muestra su doble realidad.
Productos básicos como pan, patatas, huevos y verduras locales son relativamente asequibles. Una comida sencilla puede costar solo unos pocos dólares. Alimentos tradicionales como el borsch o los pelmeni siguen siendo económicos y son básicos en muchos hogares. Pero los productos importados, ahí es donde las cosas se vuelven caras. Los productos de Europa o Estados Unidos pueden tener precios mucho más altos debido a impuestos, logística y restricciones económicas. Algo tan simple como chocolate extranjero o electrónica puede sentirse como un artículo de lujo para muchos rusos. El transporte, por otro lado, es una de las mayores ventajas de vivir en ciudades como Moscú. El metro de Moscú no solo es uno de los sistemas de metro más hermosos del mundo, también es increíblemente barato y eficiente. Un solo viaje cuesta menos de $1, permitiendo que millones de personas se muevan por la ciudad todos los días sin afectar su presupuesto. Los servicios como electricidad, calefacción y agua son relativamente asequibles, especialmente considerando los inviernos helados de Rusia. Los sistemas de calefacción central son comunes, y aunque las temperaturas invernales pueden bajar mucho bajo cero, la mayoría de los hogares se mantienen cálidos sin costos extremos. Sin embargo, durante inviernos severos, el consumo de energía aún añade presión a los presupuestos familiares. Ahora aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Los costos de estilo de vida, el entretenimiento, comer fuera y la vida nocturna pueden variar enormemente. En Moscú, una noche en un restaurante o club de alto nivel puede costar tanto como en grandes ciudades globales. Pero en pueblos más pequeños, puedes disfrutar de una comida completa en un restaurante por solo $5 a $10. La ropa y la electrónica, sin embargo, tienden a ser caras en relación con los ingresos. Las marcas internacionales suelen costar más que en países occidentales, lo que las hace menos accesibles para el ciudadano promedio. Esto crea un contraste visible entre diferentes clases sociales, desde estilos de vida de lujo en grandes ciudades hasta una vida sencilla y económica en zonas rurales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vivir en Rusia no es simplemente barato o caro. Es un país de contrastes, donde la asequibilidad depende completamente de dónde vives, cuánto ganas y cómo gastas. Para algunos, la vida en Rusia puede sentirse cómoda y manejable. Para otros, es un desafío diario de estirar cada rublo para sobrevivir. Y esa es la realidad que la mayoría de los extranjeros nunca ve, porque en Rusia, el costo de vida no se trata solo de precios. Se trata de supervivencia, adaptación y la resiliencia silenciosa de millones de personas que navegan una de las economías más únicas del mundo. Y eso es Rusia. No solo un país, sino un mundo de extremos, contrastes y realidades increíbles que la mayoría de la gente nunca llega a ver. Desde aldeas congeladas donde la supervivencia es una batalla diaria, hasta megaciudades brillantes construidas sobre poder y ambición, desde tradiciones extrañas que aún moldean la vida cotidiana, hasta realidades sociales que redefinen silenciosamente a toda una nación. Rusia no es simple, no es predecible, y definitivamente no es lo que esperabas. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿sobrevivirías alguna vez a una vida como esta? Si esto te impactó, espera a ver lo que viene después. No olvides dar like, suscribirte y mantenerte atento, porque la próxima historia puede ser aún más impactante que esta.